Muy bien, continuamos entonces en esto que veníamos reflexionando. ¿No? Ah, perdón, un segundo, se me movió esto. Ahí está. Ok. Bueno, vamos a seguir hablando sobre esto. Thomas Merton, uno de los grandes referentes en este campo de la espiritualidad, nos habla acerca del testimonio de lo que eran estos personajes, hombres y mujeres, y me gustó mucho cómo lo plantea Merton, y él dice, era contemplada por ellos como un naufragio y cada particular individuo tenía que nadar para salvar su vida. Hablando de la vida, ¿qué representaba para ellos la vida? Eran hombres que creían que dejarse ir a la deriva, aceptando pasivamente los principios y valores de lo que conocían como la sociedad, era pura y simplemente un desastre. El hecho de que el emperador fuese ahora cristiano y el mundo comenzase a considerar la cruz solo como un signo de poder temporal, no hacía más que fortalecer su resolución. Entonces, ¿por qué estos personajes actuaron de la forma en que actuaron? Porque ellos creían, hermanos, que si se dejaban llevar por los principios y valores que en ese momento se estaban imponiendo en la sociedad, pues el resultado iba a ser desastroso, ¿no? Y no importa que ahora el emperador sea cristiano y que ahora la cruz sea un símbolo, pero no de un poder celestial, sino de un poder terrenal. Y eso los hizo afirmarse en la decisión de que lo que estaban haciendo es lo correcto. Ujú. Hoy debemos reconocer, vamos a tener una clase, van a tener una clase que se llama liderazgo espiritual. Y vamos a analizar, hermanos, cuáles son aquellas eh, eh, cosas que tiene el mundo postmoderno hoy en día, cuáles son los principios y valores que se están imponiendo en la sociedad. Y vamos a ver de qué manera muchos de nosotros estamos sucumbiendo ante ello. Ajá. Y por ello la urgencia de decir necesitamos hacer algo. ¿No? No solo religiosidad, sino espiritualidad. Y aun cuando hoy muchos movimientos se están levantando, muchas iglesias se siguen dividiendo, se siguen formando muchos grupos, ¿no? Debemos ser muy cuidadosos si lo que nosotros estamos creyendo parte de una búsqueda del poder terrenal, del poder temporal, o estamos conscientes de nuestra vida celestial, de nuestra vida espiritual que impacta al prójimo. Eh, y demás. Así que, bueno, este era un testimonio que nos da Thomas Merton. Se dice, hay una historia muy interesante, ¿no? Muy interesante de cómo se conducía Antonio, el precursor de esto. Se dice que el emperador Constantino y sus hijos Constante y Constancio mantuvieron correspondencia con Antonio. Fíjense cómo incluso el imperio representado por el emperador y sus hijos veían en Antonio algo diferente. Ujú. Y yo creo que hoy mucha gente tiene que ver eso diferente de nosotros. Y ellos le escribían como si fuera un padre para ellos. Fíjense el honor que le daban, el respeto y era el emperador. Como si fuera un padre para ellos, esperando recibir de él respuesta. Entonces, muchos nos sentiríamos halagados, hermanos, porque el poder es muy tentador, muy tentador. Muchos líderes religiosos, ¿no es cierto?, buscan el poder por el poder mismo. Y aunque sea poquito el poder que tenga, es suficiente para sentirse plenos y sentirse realizados. Entonces me imagino que Antonio al recibir las cartas del emperador, pues pudo haberse sentido halagado, como diciendo, wow, ¿no? Es el emperador, me viene a ver a mí, etcétera. Sin embargo, no les hizo mucho caso. No es que les importara mucho.
Y eso es algo digno de notarse, hermanos, porque cuando uno busca un equilibrio, ¿no es cierto? Un equilibrio emocional y espiritual, pues no caes tan fácil, hermanos, ante las adulaciones, ni tampoco sos tan chupamedias, si usted me permite el término coloquial, ¿no? Hay muchas personas que son re chupamedias, re am, eh, chupamedia, para que los que no son argentinos lo entiendan, son muy, qué sé yo, las expresiones no son lindas, pero bueno, en México se dice lambiscones o lamebotas, etcétera, ¿no? Siempre hay personas que pierden su dignidad humana con tal de alcanzar un poquito de poder, ¿no? Entonces terminan sirviendo de tapete ante los poderosos para que los tomen en cuenta, ¿no? Entonces, y hay muchos que ya teniendo el poder en sí mismos se sienten que dicen, wow, yo tengo el poder, ¿no? Y se sienten importantes con eso. Pero vean cómo las motivaciones primarias de este movimiento, que insisto, ya después se fue deformando cuando lo toma la Iglesia Católica y ve que es un lindo botín, diríamos, para su formación la expansión de su credo. Bueno, ahora vemos que incluso hay historias de monjes que fueron a conquistar y que mataron y demás. Pero bueno, eso ya fue mucho después. Pero las motivaciones que inicia este movimiento eran diferentes. Tan es así que, que Antonio, ¿no? Cuando, cuando recibía este tipo de correspondencia imperial, imagínense que ustedes recibieran una carta del presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso, y les pidiera su consejo. Seguramente que nosotros presumiríamos por las redes sociales esa carta. Pero vean las intenciones o las respuestas que tenía Antonio. Él le decía a los monjes o a las personas que estaban a su alrededor, no penséis que sea una maravilla que un emperador nos escriba. Fíjense. O sea, no se asombren porque un emperador nos escriba, porque él también es un solo hombre. Qué interesante. Siempre me ha llamado mucho la atención ese concepto. Uno siempre se siente atraído por los grandes personajes. Y yo digo, pero es un hombre igual. Es un hombre común y corriente, ¿no? Maravillaos, decía Antonio, asómbrense más bien de que Dios nos haya dado su ley y nos haya hablado por medio de su propio Hijo. Vean dónde coloca este movimiento la importancia de Cristo en la vida de las personas. Ujú. Hay muchas personas, muchos cristianos que han renunciado a su fe, pues con tal de complacer al poderoso. Y Antonio dice, no, lo más grandioso no es que te escriba un emperador, porque es un hombre cualquiera. Maravíllense porque Dios nos ha dado su palabra. Eso sí es lindo. Eso sí es digno. Y sí que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Eso es lo más importante. Y me gusta, hermanos, me gusta mucho eso, es esta visión de poder entender que no es el ser humano el centro de la historia, por más poderoso que sea. Sigue siendo Jesucristo nuestro Señor. Sigue siendo Él. ¿Ok? Muy bien. Entonces, profundizando un poco más en esta espiritualidad, podemos decir, hermanos, que llevaron una vida contraria a la que se observaban en los habitantes de las ciudades romanas, donde ellos, pues, evidentemente se acostumbraron al lujo, se acostumbraron a lo, pues, a lo pasajero, a lo temporal, no sé cómo llamarlo. Incluso los jerarcas de la gran iglesia que ya gozaban de tantos favores del poder. Porque bueno, hablando de historia eclesiástica,
nos damos cuenta de que efectivamente, pues muchos empezaron a ser comprados por el imperio, porque los líderes religiosos siempre han sido, hermanos, siempre un punto de influencia. Los que somos pastores, los que tenemos cierto liderazgo, ¿no? Tenemos nosotros o cierto poder, diríamos, ¿no? Siempre los poderosos terminan queriendo comprarnos porque nosotros influimos en las personas, ¿no? Y hoy vamos a ver en muchas campañas, eh, ¿cómo es? Políticas, que muchos políticos se van a acercar al poder, perdón, a las iglesias. Porque el poder religioso, diríamos, ¿no? Que tenemos todos, eh, es muy fuerte. Imagínense que yo estuviera haciendo propaganda ahora aquí con una ideología política, porque a lo mejor yo soy o macrista o kirchnerista o qué sé yo. ¿Por qué? Porque tengo un subsidio, porque me dieron un puesto en la municipalidad o en el gobierno, etcétera. Eso no sería correcto. Pero fíjense, si yo sucumbiera ante esto, ¿a cuántos no estaría yo influyendo? A todos mis alumnos, y empezaría de manera ahí velada a transmitirles mi forma de pensar. Y no es así. Pablo decía, yo solo predico a Cristo y a este crucificado. Pero muchos hermanos es así. Entonces, yo creo que no debemos prestarnos al juego político, al juego del poder, ¿no? Alguien una vez me decía, pastor, porque tenemos una necesidad en la iglesia, me decía, pastor, va a empezar campañas políticas y yo puedo invitar al candidato que es más fuerte, y si hacemos una reunión aquí en la iglesia y le pedimos que nos dé materiales y él nos va a dar materiales. Y yo le decía, ¿y a cambio de qué? Y bueno, a cambio de que votemos por él. ¿Y vos pensás que yo voy a vender a mi iglesia por un par de láminas? ¿Vos pensás que yo voy a vender a mi congregación por un millar de ladrillos? En lo absoluto, yo no estoy de acuerdo con eso. Si vamos a construir nuestro templo, vamos a hacerlo por nosotros. Y de últimas, si el gobierno quiere darnos, es porque es su obligación. Nosotros como parte de la sociedad, no porque nosotros querramos comprometer nuestra fe. Pero en aquel tiempo así era, hermanos. Por eso es que ellos se alejaron. ¿No? Ellos se alejaron de esta forma que existía. Escogieron un camino al que denominaron de desapego, ¿no? De renuncia. Insisto, podemos estar a favor o en contra de la forma en que lo hicieron, pero lo hicieron. Y habemos muchos hermanos que ni estamos a favor, ni estamos en contra, y mucho menos ni hacemos, ¿no? Escogieron el desapego, el desarraigarse, y eso ya es un gran sufrimiento, hermanos. No es lo mismo estar en nuestra casita con aire acondicionado, con un somier, con un living, ¿no? Con internet, que alejarte de todas esas comodidades y decir, ¿y qué estoy haciendo, no? O ¿qué estoy haciendo aquí? Ávidos de encontrar la libertad interior. Para ellos, hermanos, consideraban que las cosas materiales no eran lo más importante, sino cómo ellos se sentían en su espíritu, ¿no? Qué libertad ellos gozaban de experimentar la presencia de Dios y de ser como Cristo. Los hombres y mujeres del desierto lucharon contra sus pasiones y vivieron en permanente alerta contra la ira, el orgullo, la concupiscencia y la impaciencia. Al final, no sé si en esta clase o no me va a dar tiempo, pero al final de la clase les voy a decir cuál serían nuestros desiertos hoy. Entiendo que hoy nosotros no tomaríamos nuestras valijas, haríamos nuestros bolsos y nos iríamos al desierto de Atacama o al desierto de Sonora o al desierto del Sahara y vivir ahí, ¿viste? Y vivir como beduinos y demás, porque seguramente vamos a morir en el intento. Pero hoy, ¿cuáles serían esos desiertos
en los que necesitamos escucharnos. Escúchenme algo, hermano. Miren, eh, mi esposa y yo y unos hermanos tuvimos la bendición de ir a Chile, y para ir al norte de Chile teníamos que cruzar por el desierto de Atacama. Ujú. Sinceramente, al principio pensaba que el desierto era aburrido, porque uno dice desierto y pura arena, pura tierra, ¿no? No hay nada que ver, no hay nada lindo, no hay nada. Pero ustedes saben que el desierto es cautivante, hermanos. Es cautivante, es misterioso. El desierto te despierta muchas cosas porque no escuchas nada. En algunas ocasiones bajábamos, viste, en medio del desierto. No escuchas nada, escuchas solamente, te escuchas a ti mismo, te escuchas a ti mismo. El latido de tu corazón es un silencio, no sé, hermanos, es un silencio raro, ¿me entendés? Es un silencio raro. No viajamos de noche en el desierto porque podría ser peligroso, nos quedamos a medio camino y no sabríamos qué hacer. Así que las experiencias que tuvimos fueron durante el día, pero me imaginé una experiencia en el desierto por la noche, ¿no? Y, y seguramente ese silencio te haría escuchar tus propios pensamientos. ¿Saben cuál es el problema que tenemos los cristianos, hermanos? Que no hemos entendido el seguimiento como un, como una decisión radical. Es que nosotros tenemos muchos ruidos en nuestra cabeza, muchos ruidos. Porque cuando esos ruidos que nosotros formamos en nuestra cabeza desaparecen, nos enfrentamos con nuestro propio yo y muchas veces no nos gusta. Hay muchas personas que tienen muchas cosas que arreglar en sí mismo, pero no están dispuestos a enfrentarla. Entonces, todo el día trabajan. Consiguen incluso trabajos extras con tal de llegar a casa, caer rendidos en el sueño y no tener que pensar en sí mismo. Habemos muchos de nosotros que construimos esos ruidos porque nos da miedo escuchar nuestras propias voces, ¿no? Por eso el desierto representa algo hermoso. Bíblicamente el desierto es muy rico. Jesús inicia su ministerio pasando por un desierto. Él tenía que escucharse a sí mismo. Bien, este grupo, hermanos, entonces lucharon contra sí mismos. Empezaron a escuchar cuáles eran las iras que tenía dentro, sus orgullos, sus pasiones, sus concupiscencias, su impaciencia, sus defectos. Y empezaron a tratar con ellos porque en el desierto no hay forma de crear ruidos. No hay manera de crear ruido. Acá nosotros sí, nosotros creamos ruidos. Tenemos muchas actividades en la iglesia, tenemos mucho trabajo, andamos ocupados todo el día porque no queremos pensar, no queremos enfrentarnos a nuestra realidad. Pero en el desierto no hay manera, no hay manera de escapar. Por eso creo, queridos hermanos, que hoy necesitamos aprender a lidiar con los silencios. Yo he lidiado con mis desiertos, mis silencios interiores y a veces me da miedo lo que escucho de mí mismo. A veces me da miedo de pensar lo que puedo ser capaz de hacer. Me da miedo. Y busco a Dios y le pido perdón y trato de no irme tan lejos de Él. Trato de no estar tan lejos del Señor. ¿Ah? Pero de vez en cuando es importante escuchar, escuchar. ¿Quiénes entonces, hermanos, haciendo como un repaso general? Yo les voy a decir ahora cuáles eran las principales doctrinas, si se puede llamar así, o no sé, sus principales principios, ¿no? Ahora les voy a platicar, pero ¿quiénes eran estos hombres y mujeres? Porque no solamente eran hombres, eso es algo lindo, hermanos.
también había mujeres. Bueno, la respuesta es que estos hombres y mujeres que se apartaron eran hombres y mujeres que se apartaron de las compulsiones y manipulaciones de sus sociedades hambrientas del poder. No, perdón, no quisieron sucumbir ante eso. Y entonces ellos se esforzaron para luchar contra los demonios. Ellos tenían mucho esta concepción, ¿no es cierto? Los demonios de suyo propio, ¿no? Y encontrar al Dios de amor en el desierto. Ya vamos a mirar, les quiero adelantar para que ustedes puedan más o menos comprender la importancia que tiene este movimiento para traerlo yo a la clase y presentarlo de una forma como una motivación para encontrar algunas de las verdades que nos permitan tener seguimientos radicales. Es que a este movimiento, hermano, se le llamó la huida con retorno. La huida con retorno. A diferencia de lo que hoy nosotros conocemos, de que si alguien se va a un monasterio y se aparta, se aleja de la sociedad, estos movimientos eran todo lo contrario. Se alejaban para encontrar a Dios, pero regresaban para impactar a su sociedad. Esto es maravilloso. No es que se fueron de manera egoísta, porque ahora uno diría, y sí, te vas y te olvidas del mundo. No, ellos no tomaron una actitud egoísta. Ellos fueron a encontrar el amor de Dios en el desierto, o al amor de Dios en el desierto, para venir y volcarlo. Por eso es una huida con retorno. Regresan ellos para impactar a su sociedad. Y por eso mucha gente los seguía, mucha gente los consideraba. Escogieron estas virtudes que hoy en día, hermanos, para nosotros suenan más como aspectos religiosos que prácticas espirituales. Ellos escogieron la soledad. Esto es muy importante, hermanos. Cómo la soledad nos ayuda. Nos ayuda a escuchar. Por eso, más adelante estaremos viendo algunas cosas de que si ustedes tienen oportunidad de ir a lugares solitarios, que estén seguros ustedes, no se expongan. A veces los lugares solitarios son peligrosos. No, nunca se exponga, pero trate de buscar un lugar donde no haya nada ni nadie, donde solamente usted esté y se va a dar cuenta que se va a dar miedo usted mismo, en el buen sentido de la palabra. Y usted va a querer volver, usted no va a encontrar cosas importantes, pero hágalo como un ejercicio espiritual y vea cómo su mente empieza a trabajar y vea cómo sus pensamientos empiezan en una lucha desenfrenada por tratar de saber qué pensar en ese momento donde nada está llamando tu atención. Bueno, ellos eligieron la soledad, el silencio y la oración. El silencio como una práctica, hermanos, es interesantísima porque tardo en airarse, ¿cómo es el dicho, hermanos? El proverbio, ay, me estaba haciendo una mezcla, pero bueno, voy a decir un proverbio no bíblico, sino un proverbio popular. Dios nos dio dos orejas y una boca para escuchar más y hablar menos. Bueno, el silencio fue algo importante para ellos. A veces es mejor guardar silencio, hermanos. Hay mucha gente que no sabe guardar silencio, que no puede callarse. A veces cuando discuto con mi esposa me dice, pero decime algo. No, ¿para qué te voy a decir? Es muy probable que si yo te digo algo ahora enojado te voy a ofender. Yo no quiero ofenderte. No quiero después arrepentirme por lo que yo te pueda decir y que te lastime. Entonces prefiero callarme. Me callo. Ya después, si estamos contentos y pasa la situación, como todo matrimonio, charlamos y platicamos. Y te digo, mira, no me gusta que tal, no esto. Bueno, ahí la cosa cambia.
Pero hay gente que no se aguanta, no se aguanta, y como metralleta, lanza una acusación tras otra, y uno dice, guarda silencio, para, cállate. No, pero es que tal, no, pero... Bien, yo creo, hermanos, que eh, es mejor. He tratado de acordar el proverbio de Salomón, pero ahora me voy a acordar. Bueno, la oración, que sabemos que esa es una práctica muy interesante. Hablaba yo en alguna clase que la oración no es un monólogo, la oración tiene que ser un diálogo. Siempre oramos a Dios hablando nosotros, somos habladores. Hablan chines hasta más no poder con Dios. Y cuando Dios quiere hablar, le decimos, bueno, listo, Señor, se acabó el tiempo, yo me tengo que ir porque mira, ando así de apurado. Muy bien. Entonces ellos eligen estas formas como formas de dar testimonio de lo que Jesús es en su vida, ¿no? De lo que Jesús representa. En su peregrinaje nos heredaron o nos legaron una espiritualidad que 15 siglos después, yo diría que ahora más ya serían como 15, 18, 17 siglos después, sigue siendo muy actual, hermanos, nos sigue haciendo reflexionar y nos comunica un mensaje de radicalidad. Ya les dije, no de fundamentalismo, no queremos fundamentalismo, no queremos fanatismo religioso, eso eso es malo, hermanos. Tampoco queremos gente legalista que diga, así dice la ley y a rajatabla, y si hay que crucificar a alguien, lo crucificamos. Necesitamos una radicalidad espiritual, una radicalidad que sea empoderada por el Espíritu Santo, una radicalidad que nos lleve a tener una relación profunda, como el tesoro escondido. Y si tenemos que ensuciarnos, ensuciémonos, pero con tal de ir, el Señor ya se ensució con tal de llegar a nosotros. Necesitamos un mensaje de serenidad. La serenidad es una de las virtudes espirituales que hoy pocas veces se tiene, hermano. Hoy no somos serenos. Hoy muchos de nosotros batallamos con impulsos, con agresión, ¿no? No hay día en donde uno no escuche noticias, donde en un semáforo, porque le adelantó, se bajó, le dio una bronca, sacó una pistola y lo mató. A veces en nuestras iglesias no hay esa serenidad. Cuando hay un problema en la iglesia, en la congregación, empieza el tumulto, la murmuración, el enojo, ah, empiezan a formarse grupitos, en fin, no hay serenidad cuando, cuando hay un conflicto, ¿no? Un mensaje de honestidad, eso es fundamental, hermanos. Hoy la espiritualidad nos impulsa a un mensaje honesto, porque saben, miren, hermanos, no hay peor cosa para un cristiano que aparentar lo que no es. No hay peor cosa. Porque en la iglesia somos uno, pero en casa somos otro. Una chica me decía, ay, pastor, usted no sabe, mi papá aquí cuando dirige o cuando ora, pero es un santo, dice, pero en casa grita que da miedo. No es honesto. La honestidad tiene que ver con lo que realmente somos, ¿no? Y yo creo que hoy necesitamos un mensaje espiritual que transmita lo que somos. Mire, el texto bíblico es honesto. Si el texto bíblico no fuera honesto, pues tendría que haber escondido el pecado de David, el pecado de Abraham, la negación de Pedro, el fanatismo de Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo ocultó, lo reveló, porque eso es lo que somos. Entonces, creo, queridos hermanos, que seguir hurgando en esta propuesta de espiritualidad, pues nos ayuda a tener este mensaje de radicalidad, serenidad, honestidad con uno mismo y sobre todo tener una sed de Dios que vaya mucho más allá, que no nos conformemos, no se conformen con lo que saben de Jesús, no se conformen. Ajá. Vayan más, profundicen más. Siempre me ha inquietado ese pasaje que Pablo toma del profeta
Cuando dice cosas que ojo no vio, ni oído escuchado, ni siquiera nos las imaginamos, son las que Dios tiene preparadas para quienes le aman. Pero a veces me doy cuenta, hermanos, que el Señor no nos va a revelar muchas cosas, no porque no quiera, simplemente porque no puede. Y no puede porque nosotros no estaríamos preparados para recibir ese mensaje. Es como si alguien nos regalara un avión de esos enormes y nos dijeran ahora pilotéalo. Y no, si yo no sé qué, no sé ni el encendido. Entonces el avión está allí esperando a que alguien quiera aprender a llevar el avión al aire. Entonces pienso que a veces Dios, hermanos, nos quiere decir cosas hermosas, poderosas, no con show, no con decir, Dios quiere que nosotros seamos, que vayamos por el mundo sacando demonios y curando enfermedades incurables. No, yo pensaría, hermanos, que las cosas poderosas y grandiosas que tiene Dios para nosotros siempre nacen de las cosas sencillas, de aquellas cosas, hermanos, que transforman nuestro mundo, de cuidar de nuestro prójimo, de amarlo, de perdonar a quienes nos ofenden, de hacer el bien a nuestro semejante, de ayudar a alguien cuando uno ve necesidad, ¿no? La verdad que ahí es donde uno empieza a creer que Dios, en la grandeza del amor al prójimo, está el verdadero poder. Mm. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Interesante, muy interesante. Muy bien. Voy a plantearles a ustedes, hermanos, cuáles serían los principios o las preguntas que estos personajes se hicieron al momento de iniciar este movimiento. Ellos, de manera muy honesta, hermanos, se hicieron esta pregunta. Voy a plantear algunos más, pero inicio con esta. Ellos estaban muy preocupados para responder esta pregunta. Ok, somos salvos por Cristo, ¿no? Pero ¿cómo he de vivir esta salvación? ¿Cómo la he de poner en práctica? ¿Cómo la puedo hacer evidente? Hoy yo puedo saber que soy salvo en Cristo, pero no sé cómo llevarlo a cabo. No sé cómo vivir esa salvación. Entonces, fue una pregunta muy genuina que tuvieron los padres del desierto, ¿no? Muy genuina. Y entonces, ¿cómo respondieron a esta pregunta? De la siguiente manera. La insistencia en la salvación, que para ellos era fundamental reflexionar sobre la salvación, estaba unida a su interés de cómo vivir la fe cada día y cómo agradar a Dios en todo, cada día, cada momento. ¿Cómo yo puedo honrar a Dios? ¿No? Entonces, en las soledades del desierto, la salvación no era un bien ultraterreno del que debían ocuparse las almas desencarnadas. Para ellos entendían, hermanos, que la salvación en el desierto no era algo abstracto, no era como esa alma que anda por ahí vagando por el mundo, ¿no? Sino más bien ellos decían que el camino de la salvación no era retórico ni abstracto, sino que tenía que ver con la práctica del evangelio, practicar el evangelio. Y practicar el evangelio, queridos hermanos, eran las acciones más pequeñas que podían tener. Vivir la salvación no era uh, en estas parafernalias, en estos shows que a veces queremos vivir para creer que estamos viviendo la salvación, sino es en las prácticas más sencillas, ¿no? En las prácticas uh, más llevaderas, en la sencillez de la cotidianeidad de la vida, en lo cotidiano. Uh-huh. Fíjense que acciones cotidianas
ah, manifiestan salvación. Entonces, para ellos, hermanos, dijeron, nosotros la salvación no es retórica, no es un sermón, no es que todos los sábados nos estén hablando de la salvación, es hacerlo, es práctica, es práctica. Es ayudarle a la señora que va con los bolsos en el camino, ¿no es cierto? Y que pobrecita está complicada para llegar a su casa y decirle, ¿le ayudo? Yo le llevo, venga, deme, le ayudo. Es cuando uno está frente a, en el súper, ¿no? Y ves al de adelante decir, no, yo no me llevo esto porque no me alcanza. Y uno dice, señora, señor, no se ofende usted, si yo se lo compro, yo se lo quiero comprar. Chévere. Pero ¿y por qué? ¿Por qué hace eso? Porque tenemos que ayudarnos entre nosotros. Pequeñas cosas. No tirar la basura en el suelo cuando vamos en la calle. Eso es vivir la salvación, ¿no? A respetar el semáforo, eso es vivir la salvación. El no ah, desquitarnos cuando alguien nos hace algo, eso es vivir la salvación. Prepararle la comida preferida a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Decirle, hoy yo quise hacer esto por ustedes. Eso es salvación, hermanos. Eso es evangelio, eso es vivir a Jesús, ¿no? Las pequeñas cosas. Por eso es que los que viven en la religiosidad no se dan cuenta de eso, porque dicen, y que se arregle. Si trabajara como yo trabajo, alguien me dijo, un hermano de la iglesia, mire, pastor, yo lo que tengo es porque yo lo he trabajado y si esa persona está pidiendo es porque tiene que aprender lo que es trabajar. Y me dio mucha tristeza escuchar eso, porque entendía y entiendo que esa persona sabía que lo que tenía era suyo, no era de Dios. Entonces, una de las grandes preguntas que se hicieron estos personajes, ¿cómo voy a hacer realidad a Jesús en mi vida? ¿No? Y bueno, en estos actos, ¿no? Cuando alguien pasa a casa y vendiendo alguna cosa, uno le dice, para, tené, mira, llévate esta fruta, un vaso de agua, mira, esto. A veces me da risa, hermano, no sé si les pasa a ustedes cuando en la iglesia se quiere hacer un bazar para darle a la gente más pobre, más humilde, y le pedimos a la iglesia que lleve algo, ¿no? Una ropa, un juguete, zapatillas, etcétera. Siempre llevamos lo que ya no nos sirve a nosotros. Siempre llevamos lo más viejito, lo que decimos, esto ya no me gusta, esto ya no sirve, esto está roto, pero si alguien le remienda, le va a seguir sirviendo. Y eso es lo que damos. Pocas veces nosotros damos lo que nos gusta, lo que está bueno. No, esta remera es Lacoste, ¿no? Esta remera me costó 10,000 pesos, 15,000 pesos. Esta no la voy a dar, olvídate. Voy a dar la otra remerita que compré ahí, ¿viste? Que uso para hacer las changuitas. Eh, Esa es la que voy a dar. Si los padres del desierto estuvieran acá, las madres del desierto nos preguntarían, y eso es vivir la salvación. De esa manera uno está haciendo realidad el evangelio de Jesús. Y eso nos confrontaría, ¿no? Eso nos confrontaría a decir, no, está bien. Yo tengo dos zapatillas buenas y las dos me gustan. Voy a dar una. ¿Sabes cuánto te va a doler? Pero de eso se trata esto. Si no te duele lo que das, cuando vos das, pues no estás haciendo un seguimiento radical. El seguimiento radical es cuando duele. Ay, no puede ser, estas zapatillas me gustan un montonal, me costaron 20,000, 25,000, pero ¿cómo le voy a dar a alguien que ni la va a aprovechar? Que ni... Así nomás, queridos hermanos, así nomás. Ajá. Entonces ellos tenían que ver con la praxis, la práctica del evangelio.
pero también ellos tenían mucha forma a saber cómo resistir al pecado en todas sus formas. Y el gran pecado que tiene el ser humano, hermanos, es el orgullo. Batallamos mucho con eso, con el orgullo, con la envidia, ¿no? Con la ambición. Y bueno, déjenme ver. A la pregunta por su salvación, encontraron respuestas que apuntaban a los asuntos de la vida cristiana de cada día, ¿no? Con la práctica de la caridad. Esto es algo que, insisto, bueno, hoy vemos muchos lugares de caridad, pero la caridad, hermanos, no es dar eh, lo que nos sobra por compasión. La caridad viene de amor, y el amor agape es el amor sacrificial. Entonces, ellos fueron muy caritativos, ellos ayudaban a los pobres, ¿no? Les compartían el alimento. Entonces, ellos encontraron que de esa forma vivían la salvación. La lucha contra el temor, el dominio de sí mismo, el ejercicio de la humildad, reconocían de dónde venían, el control de la ira, ¿no? No había, después les voy a compartir varios apotegmas, hermanos, maravillosos, apotegmas increíbles sobre estos temas, ¿no? El control de la ira, la actitud vigilante frente a los apetitos humanos y otros temas que conforman la vida santa que ellos consideraban que debería de vivirse. Para ellos, nada había mejor que el ejemplo de una vida conforme al corazón de Dios. Una vida así era el mejor sermón, incluso para convertir a los paganos, como lo cuenta esta historia en la que se ejemplifica el valor del desprendimiento y la paciencia. Les voy a compartir un apotegma, ¿no? Que tiene que ver cómo ellos encararon esta parte de cómo ellos daban a conocer que eran hijos de Dios, ¿no? Y es una historia hermosa. Les comparto ahora. Dice, una vez, unos bandidos llegaron al ermitorio de un anciano, o al ermitorio es un dormitorio, diríamos, y le dijeron, los ladrones, los chorros, hemos venido para llevarnos todo lo que hay en esta celda. Él dijo, todo lo que vean, hijos míos, lleven todo lo que ven. Cargaron con todo lo que encontraron y se fueron. Dejaron una bolsa que estaba escondida, por lo que el anciano la recogió y corrió tras ellos gritando, muchachos, tomen esto que olvidaron. Ellos, se impresionaron muchísimo con la paciencia del anciano y devolvieron todo a la celda. Todos se arrepintieron y se decían unos a otros, este es realmente un hombre de Dios. Una historia que te deja pensando, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Defender a capa y espada nuestros bienes o perseguir a los chorros para denunciarlos. No sé, entiendo que hoy las situaciones son diferentes, entiendo que lo viviríamos de forma diferente, pero situémonos en este siglo, ¿no? Y bueno, llegaron al dormitorio del anciano y se llevaron todo, pero el anciano dijo, nada es mío, así que llévense también esta bolsa, ¿no? Esa actitud convenció y transformó a los ladrones. Fíjense, hermanos, lo lindo de esta historia es cómo las formas en que nosotros reaccionamos son lo que dan testimonio de lo que creemos. Sé que no es fácil, a mí me cuesta mucho trabajo, a veces tengo ganas de gritar y de maldecir. Sin embargo, uno tiene que aprender a saber que lo que vos reflejas es lo que vos estás creyendo, lo que vos estás viviendo.
Y esto es muy importante. Así es que, ¿cómo vivimos nuestra salvación ahora nosotros, hermanos? ¿Cómo vivimos la salvación? ¿De qué manera? Bueno, llegamos al término de la clase contestando esta pregunta y presentándonos en los grandes desafíos de cómo vivir la vida en Cristo, ¿no? Y cómo estas formas nos guían, si ustedes quieren decirlo de esa manera, para reflejar verdaderamente a Jesús. A veces me da risa, ¿no es cierto? Y digo, a veces los cristianos cantamos por cantar. eh, a veces cantamos mucho esa, la de, heme aquí, yo iré, Señor. No sé si ustedes saben esa canción. Heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Y todos cantamos en la iglesia, y es re lindo, y la música, y ay, hasta hacemos una oración y demás. Pero el sábado vemos que hay una pequeña nube. Ay, no, yo no voy a la iglesia. Hoy que me disculpe el pastor, pero hoy hace frío. Hoy me quedo en la cama. Pues no que ibas a ir hasta lo último a las naciones a proclamar al Señor. ¿Cómo vivimos nuestra salvación? Esa es una de las grandes preguntas que todos los que buscamos a Dios nos la hacemos constantemente. ¿Cómo estoy viviendo mi salvación? Y esa pregunta también se las dejo a ustedes. ¿Ok? Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran compartir con la clase? No sé si fui claro, si estoy siendo claro con los conceptos. Muchas bendiciones. Hermosa, hermosa la clase. Gracias. Mucha bendición. Un abrazo. Súper claro todo. Muy lindo. Cuando hablaba sobre las cicatrices me quedó marcado esa parte que yo sería como un mapa de la Argentina de tantas cicatrices. Pero sí, es verdad. Es muy importante sanar las cicatrices, las heridas, porque pesa mucho. Sí. Solo recuerden algo, hermanos, y ténganlo bien presente. Las cicatrices no duelen. Si la cicatriz te sigue doliendo, es que no está sanada. No está sana. Por las cicatrices no duelen. Yo me hice una cortada cuando era niño acá. Recuerdo que me dolió muchísimo. Hoy tengo la cicatriz, pero yo la toco con todo y no me duele. Las cicatrices no duelen. Si ustedes tocan alguna cicatriz y la cicatriz sigue doliendo, es porque no ha sanado. Y hay que trabajar para sanar. Sí, Lili. Muy buena la clase y bueno, me quedé con el himno Yo te seguiré, oh Cristo. Me quedé meditando con ese himno, así que ya en el día me quedo con eso. Muy Muy bien. bueno estuvo la clase. Muy bien, me encanta. Y que sea una realidad, ¿viste? Porque a veces uno, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque otros te negaren, yo, Señor, te seguiré. Hermanos, vamos a hacer este trabajo, vamos a alcanzar las almas para... Y no puedo, pastor, ¿por qué? Lindo himno. Hay que tenerlo siempre, pero pedirle a Dios que nos ayude a cumplirlo. Muy bien, ¿alguien más? Isaac. Yo nada más quiero agradecer, hermano, la verdad que nos hace reflexionar bastante acerca de Dios. Muy bien, Isaac. Dios te ayude, querido amigo. Dios te ayude. Dios nos ayude a todos. ¿Ok?
Bueno, hermanos, pues nos vemos la próxima semana, Dios mediante, donde vamos a concluir ya lo que es la espiritualidad de los padres del desierto y vamos a entrar a la espiritualidad de Jesús. Eso es otro mundo fascinantísimo. La espiritualidad de Jesús. ¿Ok? Bueno, pues que tengan un lindo día, hermanos. Bendiciones para Igualmente. todos.